¿Estás dispuesto a morir por tu fe? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu Señor y Salvador, Cristo Jesús? Bienvenido a este capítulo número 2 de Locos por Jesús. Estamos contando historias de aquellos hermanos y hermanas en Cristo, de aquellas personas que estuvieron dispuestos a entregar todo por Jesús. ¿Tú qué harías? El bandido le dijo al misionero: «Voy a matarte. ¿No tienes miedo?» Jack sencillamente respondió: «Puedes matarme si así lo deseas, pero en cuanto lo hagas, iré directamente a estar con Dios». El valor de Jack fue la fuente de inspiración del siguiente poema. ¿Miedo? ¿A qué? ¿De sentir la gozosa liberación del espíritu? ¿De pasar del dolor a la perfecta paz y que cese la lucha y la tensión de la vida? ¿Tener miedo? ¿Miedo? ¿A qué? Miedo de ver al Salvador, miedo de ver su rostro, de escuchar su bienvenida. ¿Tener miedo? ¿Miedo? ¿A qué? Anne fue encarcelada y torturada cruelmente a causa de su fe. Fue colocada sobre un potro de tormento en la que sus huesos y coyunturas fueron sacados del lugar. Ella se desmayó a causa del terrible dolor. Al recobrar el conocimiento, le predicó a los que la atormentaban durante 2 horas. El día de su ejecución fue llevada a la hoguera cargada en una silla, debido a que sus huesos estaban tan dislocados que no podía caminar. En el último momento le ofrecieron el perdón del rey si solo confesaba su error y se retractaba. Pero ella firmemente respondió: «No he venido hasta aquí para negar a mi Señor y Maestro». Anne murió en medio de las llamas, orando por sus verdugos. ¿Qué clase de hombres son estos?, se preguntaba Nicolai Camara. Ante el sufrimiento se regocijan, cuando están en las horas más oscuras cantan, si tienen un pedazo de pan lo comparten con el que no tiene. Mañana y noche unen sus manos y hablan con alguien que no pueden ver, y al hacerlo sus rostros resplandecen. ¿Qué clase de hombres son estos? Por varios meses, Camara había estado observando a los cristianos que compartían su celda en la prisión comunista. A diferencia de los creyentes que se encontraban ahí por rehusarse a negar su fe en Jesús, Camara estaba en la cárcel por delitos que había cometido. Había sido arrestado por robar y sentenciado a 10 años de cárcel. Se describía a sí mismo como un hombre sin conciencia. Cierto día, uno de los cristianos se sentó con Camara y éste le relató la triste historia de su vida y concluyó diciendo: «Soy un hombre que está perdido».
El cristiano le respondió al ladrón: Dios te ama. Eres de gran valor para Él. Cuando Jesús se encontraba con ladrones, prostitutas o con otros que habían cometido grandes pecados, Él nunca les preguntó qué pecados habían cometido. En vez de eso, les decía: regocíjase, sus pecados han sido perdonados. Y a ti también te digo, cámara, que tus pecados han sido perdonados, porque Jesús murió por ti. Solamente tienes que creer. Cámara se convirtió al cristianismo. Cuando cumplió su condena y salió en libertad, se unió a la iglesia clandestina de aquel tiempo, a pesar de que la misma estaba en constante amenaza a causa de la policía secreta soviética. Cámara llegó a ser un miembro fiel de su congregación local. Poco tiempo después, el pastor de la iglesia de Cámara fue arrestado. Las autoridades lo golpearon y lo torturaron con la esperanza de que divulgara los nombres de los miembros de su iglesia y que les ofreciera información sobre cómo detener la impresión de aquellos libritos con el evangelio, los cuales eran esparcidos a través de las provincias. El pastor fue torturado, pero no abrió su boca. De haberlo hecho, miles de creyentes hubiesen sido arrestados. Después de haber golpeado al pastor repetidamente, pero sin éxito, el capitán a cargo de la investigación le dijo: ya no te vamos a torturar más. Tenemos otro método. Arrestaron a Nikolai Cámara. Lo trajeron ante el pastor y le dijeron: si te niegas a revelarnos todos los secretos de la iglesia, vamos a torturar a este hombre que está frente a ti. El pastor no podía soportar que alguien sufriera por su causa y le preguntó a Cámara: Cámara, ¿qué debo hacer? Cámara le respondió: sé fiel a Jesús y no lo traiciones. Soy feliz por sufrir por el nombre de Cristo. El capitán dijo: le sacaremos los ojos a Cámara. Los verdugos tomaron un cuchillo y se dirigieron hacia Cámara. El pastor no podía tolerar tal abuso y exclamó en voz alta: no puedo soportar que te hagan tal cosa, Cámara. Te van a dejar ciego. Él respondió: cuando me saquen los ojos, veré mayor belleza de la que ahora puedo ver con estos ojos. Veré a mi Salvador. Tú permanece fiel a Cristo hasta el final. Cuando terminaron de sacarle los ojos a Cámara y viendo que el pastor no les había dado información, el capitán le volvió a decir al pastor. Volteó a verlo y le dijo: si no hablas sobre tu iglesia, le cortaremos la lengua a Cámara. El pastor gritó desesperadamente: Cámara, ¿qué hago? Las últimas palabras de Cámara fueron: alabado sea el Señor Jesucristo. He dicho las palabras más sublimes que puedan ser expresadas, y ahora, si tú lo deseas, puedes cortarme la lengua. Cámara padeció la muerte de un mártir.